8:09 de esta mañana de lunes, 2 de junio, tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal has pasado el fin de semana? ¿Has celebrado mucho el Día de Canarias o tú eres más de estar tranquilo? Yo, la verdad que tranquilo, pero bueno, me di una vuelta el sábado, no el domingo, no el viernes. El sábado me fui a ver un poco los abandeños y tal. Y la verdad que era un montaje bastante interesante, lo bien que estaba, ¿no? El tema en fin, lo que es la infraestructura, aparte de todos los actos, que no eran pocos los que se celebraron desde el viernes hasta el mismo, bueno, el viernes, el jueves por la tarde ya habían actos viernes y sábado, ¿no? En todos los municipios, además, que en Mancha En Blanca todos, sí, también sí. la armaron bien por el Día También, de también. Canarias. Es que Tinajo normalmente era el municipio casi pionero, cuando en Arrecife prácticamente no se hacía nada el día de Canarias, o se hacía muy poco, o se hacía un acto prácticamente oficial y punto. Fue precisamente Tinajo el que le dio un toque a la canariedad importante de esta fiesta, ¿no? Ujú. Y yo recuerdo ir algunos días de Canarias a pasarlo precisamente en Tinajo y no en Arrecife porque no había nada. Y hay que reconocer que este nuevo grupo de gobierno, ya anteriormente, pero este grupo ha querido darle un impulso especial, ¿no? Como todo, siempre habrá gente que dirá, coño, pues muchas fiestas, y otros que dirán que estuvo muy bien, pero en fin, esto es a gusto del consumidor. Bueno, es la celebración de, al fin y al cabo, nuestra, o sea, quiero decir, Sí, sí. del Día de Canarias, y a lo que voy es que está muy bien por Tinajo, evidentemente, pero no se entiende o no se entendería, y muchísimo menos en el momento actual, bueno, este es mi punto de vista, que siendo Arrecife el municipio más populoso, en el que además hemos hablado en numerosas ocasiones de la multiculturalidad que tenemos, ¿no? Nos celebráramos unas fechas como esta, No, con contundencia, quiero decir. evidentemente, yo creo que acierta desde mi punto de vista. Ahora, habrá gente que a lo mejor, pues como hay gente que no le gusta tanto la fiesta, otros que son muy aburridos y no les gusta nada este tema. Yo reconozco que cada vez me gusta menos la fiesta, pero reconozco que cuando era joven me gustaba mucho. Mm. Y esto es una cuestión también de que va por barrios, ¿no? Pero en fin, yo creo que lo que es la institucionalidad del día, yo creo que Arrecife ha cumplido y ha estado a la altura, igual que otros municipios, pero que todo, porque un poco, esto es un tema de competencia, ahora cada vez cada uno lo quiere hacer mejor, y yo creo que Arrecife se llevó, es verdad que Mancha Blanca estuvo muy bien, sobre todo la verbena y tal, que acude mucha gente joven, pero yo entiendo que lo de Arrecife ha sido algo más, ¿no? La cantidad de actos que hubo, actuaciones, en fin, y después todo lo que es la infraestructura hay que reconocer, el montaje de los kioscos, da gusto ver los kioscos, ¿no? Es que, claro, uno compara los kioscos de su juventud, que eran 4 contenedores de hojalata, y ves ahora todo un mismo diseño, en fin, mesas para sentarte, rápidamente limpieza, seguridad, el baño, en fin, yo creo que Lanzarote en general, pero Arrecife en particular, ha dado un salto importante en el tema de la organización de fiestas. Ujú. Pues totalmente, totalmente. Vamos a cambiar de asunto, si te parece. Hay mucho en clave política, muchas encuestas. Tenemos la del País y la SER, de la encuesta del el barómetro de 40 dB, que hablan de la, digamos, la subida de Sánchez, de que Feijóo baja, incluso se queda por detrás de Abascal, pero luego hay encuestas muy interesantes, la de Ágora Integral y también la de Sigma 2, que apuntan aquí en Canarias, ya en el plano autonómico, aunque tú háblame de lo que quieras porque sé que las conoces todas, Sí. apuntan a que podría revalidarse el pacto Coalición Canaria-PP en Canarias. También es verdad que el PSOE en Canarias ganaría las elecciones, pero es que no tiene socios con quien pactar a la izquierda, según estas Sí, encuestas. bueno, vi uno también de La Vanguardia este fin de semana. A ver, a nivel nacional yo creo que está claro de alguna manera, es decir, parece, pero una cosa es lo que dicen las encuestas, otra cosa es lo que ocurre después, que podría gobernar el centro derecha o en este caso el PP con
con Vox, siempre que en solitario le dan muchas de esas encuestas, pero es verdad, muchas de las encuestas que yo conozco le dan, la del otro día también, de ABC, creo que fue, en fin, que podrían gobernar con holgura, con mayoría absoluta, si se une el PP y Vox. ¿Por qué? Porque el PP aumenta, entre 8 y 9 diputados, pero Vox también aumenta, y esto permitiría que pudiera gobernar. Es verdad que eso es lo que dicen las encuestas, después habrá que ver lo que dicen las urnas. Pero, y yo sí tendría en cuenta al PP, para que no esté tan, en fin, tan eufórico, es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez se mantienen, es decir, se mantienen, incluso aumenta. Es verdad que donde tiene el problema la izquierda es en los partidos alternativos, como Sumar o Podemos, donde bajan de manera prácticamente al abismo. Y eso va a evitar que pueda haber un pacto del PSOE. Al menos digo lo que dicen la mayor parte de las encuestas que yo conozco, que pone a Sumar pues prácticamente ya en los estándares de cuando estaba Izquierda Unida, en aquellos peores momentos de Izquierda Unida, no después de Anguita o antes de Anguita. Y realmente yo veo muchas dificultades para la izquierda poder gobernar si sigue y se mantiene esa división y esa confrontación entre Podemos y Sumar, porque la gente, por eso aumenta el PSOE, pero no lo suficiente como para poder combatir el crecimiento del PP y sobre todo de Vox, pero sobre todo el poder, digamos, de alguna manera, cubrir lo que ha perdido, en este caso lo que va a perder la izquierda por la parte de Sumar y de Podemos. Por lo tanto, a nivel nacional yo creo que el panorama sigue siendo incierto, porque el PSOE se mantiene, la figura de Pedro Sánchez a pesar de todo se mantiene, y esto significa que no va a ser tan fácil para el Partido Popular y Vox poder gobernar. No digo que no lo pueda, según las encuestas la mayor parte dicen que sí, pero vamos a ver lo que ocurre de aquí a 2 años. Y con respecto a Canarias, sí es verdad que el PP es el que sale más favorecido en esas encuestas, aumenta, creo que son 3 diputados, estoy hablando de memoria, 3 parlamentarios en el Parlamento de Canarias, eso es muy importante. Es verdad que el PP viene de unos dígitos muy bajos, y era lógico que se pusiera en su mejor nivel, porque ahora está, digamos, la ola del PP, o pequeña ola, pero que se prevé que haya una pequeña ola, y por lo tanto pueda mejorar también en Canarias. Sería razonable que mejorara entre 2 diputados. Yo creo que va a mejorar unos 2 diputados, las encuestas le están dando 3, pero seguro que 2 es lo más probable que mejore. Y claro, ahí donde está el problema, es que Coalición Canaria con el PP podría gobernar siempre que lo apoye, en este caso, los 3 diputados de La Gomera, porque le va a hacer falta seguramente a Fernando Clavijo si quiere repetir como presidente del gobierno de Canarias, si quiere gobernar con el mismo pacto. El PSOE se mantiene bastante bien, de hecho creo que puede en ese digamos, le dan como entre 21 y 23, ahora creo que tienen 23, que fue unos resultados bastante buenos a pesar de todo, y le dan ahora entre 21 y 23, es decir, que está más o menos igual que como estuvo las pasadas elecciones, pero el problema es que la izquierda ahí prácticamente desaparece. Nueva Canaria, yo no me creo que vaya a mantener los mismos resultados que obtuvo, como da la encuesta, una de ellas da prácticamente que da lo mismo. Yo no me lo creo. A ver, la de Ágora, y aquí quería yo indagar, la de Ágora Integral para Canarias Ahora habla de descalabro en Nueva Canarias y dice que les quedaría un solo representante, que sería, entiendo yo, Luis Campos. Se quedaría Luis Campos solo ahí. Claro, esa sí me la creo, pero hay otra que le da, creo que era la Canarias 7, es que como leí tanto así, me tengo un lío. Sí, la de Sigma 2. La de Sigma 2 creo que le da entre
entre 2 y 4, creo, entre 3 y 4, ¿no? Que creo que tenían 4, pues más o menos lo mismo, ¿no? O tienen 5, no me acuerdo ahora Bueno, cuánto ¿tú crees que la de Ágora Integral puede estar más ajustada a la realidad actual? Esa sí me la creo, esa sí me la creo porque es lo más probable, porque date cuenta que el gran granero de votos de Nueva Canaria era en los municipios y prácticamente se le han ido todos. Por lo tanto, va a ser muy complicado que Nueva Canaria como proyecto político permanezca mucho más allá de las próximas elecciones, es decir, podrá mantener 1 o 2, pero después va a ser ya estas cosas cuando los proyectos empiezan a la baja y tienen tan poca falta de infraestructura fuera de Gran Canaria, es muy complicado mantenerse. Claro, pero ¿y qué va a pasar con los integrantes de Nueva Canarias, por ejemplo, que tenemos en Lanzarote, que son unos cuantos? Algunos, o sea, quiero decir, yo miro más claro a la representación, ¿no? que podemos tener, o sea, se quedarían como, pero que esto ya lo venimos viendo, quiero decir, al conformarse otro partido político de la excisión de Nueva Canarias con el primero municipalista Canarias, si no me equivoco, que son de Gran Canaria, los famosos alcaldes de Gran Canaria, o los alcaldes de rebeldes, como los han llamado, de Gran Canaria, claro, se queda el proyecto de Nueva Canarias muy, muy cojo, y yo no sé si, aunque claro, es pronto para auspiciar ese tipo de cosas, que se integren en otras formaciones. A ver, yo creo que Nueva Canaria ahora está en un proceso que es normal, ¿no? Ellos se sienten heridos, se sienten bastante traicionados y por lo tanto van a permanecer en el error. Es decir, esto es una constante que siempre ocurre, ¿no? Cuando un partido se siente realmente traicionado por los que fueron sus antiguos compañeros, pues de alguna manera no reflexionan, sino que lo que hacen es echar un pulso a la otra fuerza. Y probablemente es que lo más probable es que lo pierda, ya veremos, vamos a esperar también, ¿no? Pero lo más probable, todo indica que lo pierda, ese pulso con esa nueva fuerza municipalista de Gran Canaria. En Lanzarote, sinceramente, en fin, yo lo digo porque me parece que si lo digo, en fin, tengo mucha gente conocida, buena gente de Nueva Canaria, y parece que quiero hacerle daño, pero Nueva Canaria en Lanzarote tiene los días contados, pero esto es una cuestión evidente, a no ser que llegue de nuevo una alianza con Óscar Noda, que lo veo muy improbable, dada cómo están las relaciones. Es imposible que vuelva a repetir, es decir, que vuelva a tener un diputado, ni va a tener representación en el Cabildo. Prácticamente se va a quedar en la nada. ¿Por qué? Porque en las anteriores elecciones Nueva Canaria desapareció prácticamente de todos los sitios. Casualmente sacó un concejal en Teguise de aquella manera, y porque es una persona muy conocida y querida allí en Teguise, que es el doctor. Luego en Aría pues también sacó más bien por lo propio Marco más que por Nueva Canaria, y el señor diputado gracias a los votos que aportó el señor Óscar Noda. Así que si Óscar Noda no apoya, se quedan sin diputado, y si se quedan sin representación lo más probable también en el Cabildo de Lanzarote, y por ende posiblemente en el resto de los municipios. Por lo tanto, Nueva Canaria, si no llega, de aquí a allí, acuerdo, como tú dices, con alguien, con alguna fuerza política de cierto renombre, lo va a tener muy complicado en Canarias, pero en Lanzarote te lo digo ya, que todo apunta a que vaya a quedar, en fin, con un resultado de los peores de su historia. Bueno, veremos lo que pasa. Luego ha sido un fin de semana marcado, Jorge, yo te diría que en genérico por la UCO. Quiero decir, no paramos de hablar de la UCO, y la UCO está en todas partes. Está en boca del caso, si se puede llamar así, de Leire Díez, aquí, militante del PSOE, a quien se le ha abierto un expediente informativo por parte de su partido, y que bueno, que ya prevé incluso expulsarla si constatan y comprueban que maniobró en nombre del propio Partido Socialista, pues al final es que me da esta cosa decirlo, pero buscando fango, buscando basura de otras personas. Luego, en base a unos intereses, luego viene la petición del Partido Popular durante todo el fin de semana de que se combata al gobierno, y cito las palabras, mafioso de Sánchez. Han hablado de eso.
quiero decir, hemos estado también con una afirmación por parte de algunos medios de comunicación en referencia a la UCO, que luego no fueron así, que si soñaba un exalto directivo de la UCO, o sea, cargo, perdón, de la UCO con poner una bomba a Sánchez, que luego eso no es tal y como se vendió. Mira, una locura, Jorge, que yo no me estoy enterando de nada, pero de lo único que no estamos hablando es de la gestión y de lo que realmente hace falta hablar, pero es que esto es muy grave también. Bueno, esto es muy grave, es que esto es el problema, como decía Paje, que no es nada sospechoso, es un varón y de los principales, que por cierto allí hicieron una encuesta, y es el único de los varones que otra vez seguiría manteniendo la mayoría absoluta. Es curioso, lo de Paje es un hombre muy inteligente porque es del PSOE de toda la vida, pero mantiene una política de centro, y él cree que la centralidad ahí siempre va a ganar, y efectivamente, ahora leía una encuesta ayer donde efectivamente le daba de nuevo mayoría absoluta, pero mejorada todavía. Y esto es y es el único varón que se ha enfrentado de manera clara a Pedro Sánchez, ¿no? Uh-huh. Y él decía ayer en una entrevista que le realizaba, pues no recuerdo ahora la verdad es que no me acuerdo ahora qué periódico fue, no sé si fue o fue una televisión, la verdad es que no me acuerdo, y decía, lo que sí me acuerdo de lo que decía, y lo que decía, dice, bueno, si dice, esto lo peor no es ahora, dice, lo que ha salido, que ya es grave de por sí, con referente a la Fontanera, a Leyre Díez, ¿no? Uh-huh. La famosa militante que parece que puede ser o actuaba como fontanera, o ya se tendrá que comprobar si no, o presunta fontanera del Partido Socialista. Dice, no, el problema es que todo lo que se está conociendo alrededor de todo esto, dice el problema que va a tener el PSOE es que esto es una espiral, es decir, que normalmente esto es el principio, vamos a ver cómo acaba todo este follón con la UCO, y cuando se meten en camisa de este calibre, ¿no? Porque es que date cuenta que si esto fuera verdad, que hay visos de que por lo menos ella actuó para favorecer al Partido Socialista, ya veremos si alguien se lo mandó, como muchos analistas creen que fue así, que se lo mandó alguien, ya veremos quién, del Partido Socialista, pero si eso es así, si finalmente se comprobara que fuera el PSOE, es que estamos hablando de una crisis que no podría, los socios que mantienen a Pedro Sánchez no podrían mantenerlo. Tú imagínate, ¿no? Que se comprobara que hay una persona que el gobierno envía o el PSOE envía para buscar pruebas de su adversario, no ya político, y en este caso hasta gente del propio de la justicia, de los cuerpos del Estado de seguridad, en fin, que sería realmente, no tendría un pase político, y esto sí podría adelantar las elecciones, porque Pedro Sánchez se vería, porque es que tú imagínate que Sumar, si supiera esto, lo sostenería. Yo no sé qué es lo que diría las bases de ese partido, pero vamos, si ya tiene pocos votos, pocos más le van a quedar si aceptan que se pueda de alguna manera hurgar en las cloacas del Estado para beneficiar o perjudicar a alguien. En fin, yo veo el asunto muy feo, vamos a darle tiempo, evidentemente, como tú dices, Erika, si finalmente se comprobara y que esta mujer está hablando en nombre del PSOE, y el PSOE es que no le queda más remedio que hizo facto echarla del partido, ¿no? Ya, pero una cosa es echarla a ella y si queda ahí la cosa, o si el desgaste del gobierno del que habla el Partido Popular y hablan también algunos analistas y del propio Sánchez, acabaría por... bueno, no sé. Pedro Sánchez ya escribió el manual de resistencia y él no va, yo soy de los que creo que no va a adelantar las elecciones, a no ser que se los obliguen los socios de pacto. Y como los socios de pacto no les interesa adelantar las elecciones porque ellos están cómodos, y en la debilidad propia parlamentaria de Pedro Sánchez es su propia, juega en su propio beneficio, ninguno va a romper ni va a intentar adelantar las elecciones, a no ser, insisto, que surja una cosa de una clarividencia total y absoluta, que esté pringado el PSOE en este tema de Ley Díaz y se demuestre que hay más cosas, ¿no? Yo creo que ahí es donde entonces sí que tendría que haber un movimiento, y podría haberlo, pero si no, si eso no se comprueba ni se tapa y al final queda en nada,
yo creo que Pedro no va a adelantar las elecciones ni de coña, vamos, hablando claro. Pues con eso nos quedamos, Jorge Coll, dándote las gracias, como siempre, por hacer este análisis. Arrancamos mes, arrancamos semana en Las Voces de la Mañana. Gracias, buen día. Venga, hasta luego, un abrazo.